no comprendemos la naturaleza, entonces no tenemos ciencia, porque el que tiene ciencia es el que comprende la naturaleza en sus procesos de Dios. Y quien no conoce la naturaleza, no conoce a Dios, ni conoce lo real, ni conoce ciencia. Que nosotros podemos ponerle ese nombre, sí, pero ese no es el asunto. El asunto es, en forma muy sincera y reflexiva, de que necesitamos transformarnos. ¿Por qué existe la transformación? Porque debe llover. En el caso que expusimos, debe llover. ¿Debe llover por qué? Porque la tierra ávida de lluvia, sedienta, necesita alimentar a los seres. Entonces debe llover. También debe haber noche para que haya descanso. Pero también tiene que haber día para que haya actividad. Entonces aquí vemos las dos leyes balanceándose. Y ese balanceo, esa fuerza de balanceo, es la que nos puede transformar. Entonces, hermanos, hermanas, audiencia que me escucha, por la paz, por la caridad universal, por el amor. Cuando nosotros nos insulten, no insultemos. Cuando nosotros nos ofenden, no ofendamos. Cuando nosotros nos griten, no gritemos. Cuando nosotros nos hieran con la traición, no hiramos con la traición. No. Vamos a ser un ser transformativo. Vamos a ser un ser equilibrante. Vamos a ser un ser de armonía. Entonces la vida será distinta. Entonces nosotros podemos decir en humildad: vivo para vivir. Vivo para ser partícipe de la luz, porque la luz es la vida, porque la luz es la que origina todos estos principios y leyes. Entonces necesitamos transformarnos. ¿Cómo no podemos transformando o cómo no aspiraremos a la transformación si nosotros somos violentos, iracundos, furiosos, orgullosos, vanidosos? Si nosotros somos expresiones vivientes de los 7 pecados capitales o del dragón de 7 cabezas apocalíptica, tenemos la ira, tenemos el orgullo, tenemos la lujuria, tenemos la gula, tenemos la envidia, tenemos la avaricia, tenemos la codicia, tenemos el miedo, tenemos la autosuficiencia, el amor propio, la corrupción, la concupiscencia. Dice Florentino, si recuerdo bien, o si no es el maestro de él, allá en la Mantua, en esos tiempos de Europa, de que si estuviéramos 1000 lenguas para hablar y paladar de acero, no podríamos enumerar nuestros defectos, nuestros errores psicológicos, nuestros yoes, nuestros agregados psíquicos, nuestros pecados. Si hemos llegado a ese punto, en concordancia literaria, no es una teoría mía, no es algo personal, no. Necesitamos transformarnos. Ahora bien, ¿por qué en sí necesitamos transformarnos? Para poder vivir plenamente nuestra vida en sí. Porque, ¿qué es lo grave? Que cada quien no vive su vida, sino que se mete en la vida de los demás. Y esto sí es verdad que es trágico y hasta cómico. Porque imagínense tú un hombre con celos, una mujer con celos, que incluso se llega hasta el crimen pasional. ¿Por qué es eso? Porque cada quien no vive su vida. Está desequilibrado, está desbalanceado, en desarmonía. Y en vez de autocriticarse, en vez de autodisciplinarse, en vez de autodominio, se proyecta en los demás para justificarse en sí mismo y cae en una insensatez porque no vive su vida sino la vida de los demás. Y esto es trágico, repito, y cómico. Este es un simple ejemplo, pero le puedo poner miles.
Ahora bien, ¿cómo queda la persona que está sola, que no haya quien echarle la culpa? ¿O es capaz de echársela a Dios? Porque nosotros somos así. Entonces, ¿cómo una persona así no necesita transformación? Además, necesitamos transformación porque actualmente las facultades que tenemos, la cognición o esa capacidad de vivencia que tenemos no es suficiente para criar a nuestros niños, no es suficiente para mantener en armonía esta sociedad, ni ponerla a producir. ¿Por qué nosotros estamos en un caos? ¿Por qué nosotros estamos en tiempos prácticamente apocalípticos? ¿Por qué nosotros prácticamente vemos escenas dantescas a nuestro alrededor? Simplemente porque estamos en el fin del fin, pero aparte de ello, es porque el desarrollo desproporcional y monstruoso del ego, del yo, tanto individual como colectivo, llegó a lo máximo. Entonces el ser no brilla por ninguna parte, entonces ya no hay virtud, ya no hay bondad, ya no hay manifestaciones de moral ni de luz, porque así estamos. ¿Cómo no va a necesitar transformación una persona que estudia y todo, y de 10 palabras dice 4 vulgaridades, o dice 2 vulgaridades, una palabra inapropiada y otra incorrecta? Díganme ustedes, perdónenme por ser lapidarios en este sentido, pero estamos reflexionando. Entonces, ¿por qué nosotros necesitamos transformarnos? Por lo siguiente, aparte del todo, porque nuestro Padre nos llama. Aquel hermano, hermana que me escucha, que siente en su pulso, que siente en su impulso que su Padre le llama, respóndale con humildad, porque tiene la posibilidad de ser salvado por Él a través del Cristo íntimo que Él envía. Pero eso es íntimo. Y en ese caso, seríamos un candidato a la selección celestial. Pero esto no llega hasta ahí, sino que es necesario comprender lo siguiente. Si nosotros no nos transformamos, existe una tercera ley que es la ley de la entropía y nos vas a convertir igual a los demás. Entonces, esta palabra es duro, escúchenme. Si no hay una transformación psicológica dentro de nosotros, vamos a terminar todos igualitos. Es decir, corruptos, delincuentes, malandros, mediocres, homosexuales, lesbianas, transexuales, psicópatas, etc. ¿Por qué no se multiplican los príncipes? ¿Por qué no se multiplican los Platones? ¿Por qué no se multiplican los Budas? ¿Por qué no se contagia la dicha inagotable y el poder sanador de una Madre Teresa de Calcuta, de un Hipócrates, de un Galeno, de un Paracelso? ¿Por qué a nosotros no se nos pega la sabiduría de los apóstoles? ¿Por qué no se nos pegan las capacidades de los grandes maestros del arte? ¿Por qué? Porque necesitamos transformarnos. Ahora bien, ¿por qué se pega la ira? ¿Por qué se pegan los defectos? ¿Por qué nos contaminamos con la violencia? Entonces, señores, señoras, hermanos, hermanas, si nosotros no nos transformamos, si nosotros no reflexionamos sobre nosotros mismos, si nosotros no elegimos ser en este momento, nos precipitaremos en la involución social del mundo, en este final del final, y vamos a ser candidatos seguros para el abismo y la muerte segunda, donde solo se oye el llanto y el crujir de dientes y de la sombra. ¿Por qué? Porque la ley de la entropía nos consumirá a todos y nos igualará. Estudien la ley de la entropía, que es un principio igualativo, en donde, fíjense ustedes, un ejemplo, si agarramos un vaso de agua frío, natural, y un vaso de agua hirviendo, en ciertos momentos ambos se van a igualar. Eso es entropía. Si nosotros agarramos un tomate podrido y lo ponemos en un almacén
de tomate sano, los sanos no van a convertir al podrido en sano, pero el podrido se va a convertir los sanos en podrido. Entonces reflexionemos sobre lo que es la transformación, porque si nos transformamos, logramos el equilibrio. Y no solamente logramos el equilibrio, sino que nos convertiríamos en equilibradores, en seres de la luz, en combatientes luminosos contra sí mismos, amando a los demás, porque nadie se va a meter con nadie, que tenga su corazón lleno de luz, sino proporcionar amor. Y no solamente cambiaríamos el mundo a una octava superior de ser, sino que aparte de eso, no solamente vería la luz, sino que la resonancia rítmica de la dicha inefable de los mundos por la felicidad de que alguien despertó, del que alguien está escalando los misterios de la luz, se reflejarán en la humanidad. Y esto ya es algo portentoso porque esto es una obra de arte. Pero el punto es el siguiente, ya que estamos terminando nuestra transmisión 164 de Superando Nuestros Límites, de que tenemos que transformarnos para poder equilibrarnos, armonizarnos y establecernos en balance, sino que también así nosotros no seríamos vencidos, asimilados por la entropía que está destruyendo el mundo. Ahora en estos momentos se dicen groserías hasta por la radio. ¿Qué mundo es ese? ¿Cuál es la gloria de los estudios, de la modernidad, de la posmodernidad? ¿Dónde queda? Esa es falacia y es engaño. Hemos terminado la transmisión 164 Superando Nuestros Límites. Gratitud infinita. Vamos a convertir estas ondas hercianas rápidamente en oratorio, en el nombre del Cristo, por la caridad universal y de acuerdo a la ley. A ti, Divino Logos, que eres nuestro Salvador y Redentor, que eres el amor y el perdón, que eres la viva representación del Padre en toda su perfección, te suplico, Señor, perdónanos. Y donde hayan ayes y dolores de enfermedad, Señor, derrama sobre ellos tu espíritu de sanación y de vida, de dicha, Señor. Te imploro que en los hogares donde reine el hambre, la desolación, la miseria y la carestía, derrame sobre ellos tu espíritu de abundancia, de prosperidad y de riqueza. Te ruego, Señor, te suplico que en los hogares donde reina el divorcio, el grito, la violencia, la desesperanza, el llanto, el miedo, la separatividad, la discusión, derrame sobre ellos, Señor, la paz inagotable, la concordia, la plenitud, la felicidad, la unidad, el beso santo, la sonrisa, el ósculo divino, el consuelo y la consolación. También te ruego, Señor, que nos despiertas en el amor, en ese amor puro que solo tú puedes dar para amarnos, para vivir en el amor, para amar a nuestros niños, para jugar con ellos, para amar a nuestras esposas, quien la tenga, la esposa que tenga a su esposo para que le ame, para que ambos en el tálamo nupcial puedan crear el alma. También, Señor, que podamos con el amor orientar y fortalecer a nuestros jóvenes, que también podamos con el amor, Señor, que nos despiertes en nosotros, puro, servirle a nuestros ancianos. Señor, también te ruego que consueles nuestro adolorido corazón de los seres que se nos han ido, que amamos, y que Venezuela solloza, que gime por ellos. Y a ellos, Señor, llévele la luz de tu gracia, de tu prosperidad, de tu protección. También te suplico, Señor, que nos despiertes la conciencia, para que podamos experimentar que estamos en esclavitud y en cautiverio del yo, y que nos separa de tu amor y de tu gracia. Libéranos, Señor. También te ruego por último
que llenes el corazón de nuestros príncipes de sabiduría y de amor. Amén, amén, amén.